Bienvenidos. Hoy vamos a descubrir el fascinante legado de salud de Santa Hildegarda de Bingen, una mujer extraordinaria, cuya visión de la salud y el bienestar sigue vigente después de casi 900 años. Para ello tenemos el honor de conversar con el señor Juan Antonio Timor, un experto que ha dedicado varios años en traducir y difundir la medicina de Santa Hildegarda en el mundo hispanohablante. Nos contará por qué este conocimiento puede cambiar nuestra forma de entender la salud y la vida, y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestro día a día. Antes de entrar en materia, quiero hacer una pregunta a quienes nos oyen. ¿Ustedes sabían que en el siglo XII una monja ya hablaba de la relación entre la fe, la alimentación, los hábitos, la naturaleza y la salud integral? Pues hoy lo vamos a descubrir. Profesor Timor, usted ha dedicado varios años de estudio y difusión de Santa Hildegarda. Ha traducido más de 11 libros y trabaja para que los conocimientos, los remedios y los alimentos hildegardianos lleguen a más personas. Juan Antonio Timor, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, soy Juan Antonio Timor, gracias Patricia, gracias a todas las personas que se han conectado. Yo soy el director de Casa Santa Hildegarda. Nos hemos dedicado a traducir los libros de los doctores Herska y Strelov, que son los que descubrieron la medicina de Santa Hildegarda en la época moderna, que ha estado pues 800 años olvidada, y nosotros nos hemos dedicado a difundir la obra de Santa Hildegarda. ¿Usted nos podría decir quién fue Santa Hildegarda y qué usted considera lo más resaltante en su personalidad? Bueno, pues empezamos a leer libros de Santa Hildegarda, empezamos a leer sus biografías, porque hay varias. Santa Hildegarda fue una monja benedictina del siglo XII, 1100 y pico, que desde su niñez era especial, es decir, la gracia la había tocado de una forma especial. Era la 10ª hija de una familia noble, pero una nobleza, no eran muy ricos sus padres, evidentemente no eran nada pobres. Y entonces se cuentan en sus biografías anécdotas de cuando ella era pequeñita, por ejemplo, un día fue a hablar con su papá y le dijo, eh, nuestro panadero, que era un panadero muy joven, que se acababa de casar hacía poco, le dijo a su padre, nuestro panadero, si llegase a morir, ¿tú te ocuparías de su esposa y de su niñito? Y el padre le dijo, Hildegarda, ella tendría 6 o 7 años, ¿eh? Y le dijo, Hildegarda, ¿pero qué cosas dices? ¿Por qué se va a morir si es muy joven y acaba de tener un niño, está contento y feliz? Pero ella insistió, si se llega a morir, te ocuparás de su esposa y de su niño. Y el papá le dijo que sí y se lo prometió. Y 15 días después, el panadero pues falleció. Y eso impresionó mucho a todo su entorno. Y otras veces, por ejemplo, se cuenta a los biógrafos que iba por el campo y veía una vaca y decía, uy, qué ternerito más bonito va a tener esta vaca, tendrá una mancha en el morro, tendrá las patas de tal color. La persona que la acompañaba le decía, niña, qué imaginación tienes, ¿no? Pero ella tendría 4 o 5 años, por ejemplo. Pero luego la vaca tenía un ternero y era como ella había dicho. Entonces empezó a ser considerada como una persona especial. Y sus biógrafos no se ponen de acuerdo si fue porque era la 10ª hija y entonces lo de los diezmos y primicias se llevaba muy a rajatabla. No se ponen de acuerdo si fue por eso o por protegerla, porque veían que tenía unas dotes especiales. A los 8 añitos la llevaron con una prima lejana suya, que se llamaba Jutta von Sponheim, la llevaron a un monasterio que estaba anejo a un monasterio masculino, pero era un eremitorio femenino. Y entonces ella empezó allí su educación como monja benedictina y bueno, ahora en esta hora que vamos a estar no tenemos tiempo para poner todos los detalles, pero a pesar de que hoy en día hay una corriente de rescatarla como si hubiera sido una persona como Leonardo da Vinci, que tenía conocimientos vastísimos, ella siempre dice que todo lo que ella recibió, lo recibió del Espíritu Santo en forma de una luz viva y que había una voz que se lo explicaba. Y entonces no tenemos por qué no creerla y todo lo que hizo de teología, de música, de ciencias naturales, de alimentación, de medicina, todo esto ella dice que lo recibió del Espíritu Santo. Yo prefiero hacerle caso. Entonces tenemos ahora las corrientes que dicen que sería como una feminista,
antes de avant la lettre, se diría en francés, una feminista mucho antes que existieran las feministas. Pero no, era una monja benedictina que tenía unos dones especiales gracias al Señor y que vivía una vida de oración. Y es verdad que ya en vida tuvo fama de santa, realizó muchos milagros, por su intercesión se realizaron muchos milagros y como anécdota puedo decir también que cuando falleció su tumba era más visitada que la catedral y el obispo le cogió celos, fue hasta la tumba de Santa Hildegarda y le dijo: Hildegarda, te prohíbo que sigas haciendo milagros. Y Hildegarda obedeció y dejó de hacer milagros, a pesar de que estaba en el cielo. Pero hace ya más de 50 años, el obispo actual de la diócesis donde están los restos de Santa Hildegarda se plantó allí en la arqueta de sus restos y le dijo: Hildegarda, en tanto que obispo, con la autoridad que tengo, te levanto a la prohibición de hacer milagros. Así que si queremos encomendarnos a Santa Hildegarda y pedirle favores por su intercesión, lo podemos hacer. Quería también decir que es muy importante que el Papa Benedicto XVI la ha declarado doctora de la Iglesia y además de que sea santa, es doctora de la Iglesia. Y eso es muy importante porque según que ambientes católicos, pues hay gente que piensa, no, es que eso es un poco como si fuera medieval, casi medio brujería, las piedras y todo esto, pero tenemos el respaldo de que las obras de Santa Hildegarda han sido analizadas y el propio Papa Benedicto XVI, cuando la declaró doctora de la Iglesia, pues hay una frase muy bonita que dice: Santa Hildegarda descubrió una serie de cosas en la naturaleza que le fueron reveladas por Dios y sus conocimientos suscitan hoy en día un gran interés. Entonces, hay que decir, como ha empezado diciendo Patricia, Santa Hildegarda pensamos nosotros que tiene un papel muy importante en la actualidad, porque para ella el hombre como nosotros sabemos por la fe, pues tenemos cuerpo y espíritu, y tenemos una parte psicológica y tenemos una relación con los demás. Entonces, hoy en día la medicina en general, desgraciadamente, está privada de la fe y tiene una dimensión solamente horizontal. A mí me gustó una frase que leí de que la medicina tiene el techo de plomo porque no tiene una conexión con el Creador, que es el que nos mantiene vivos. La Virgen le dijo a San Juan Diego: yo soy la madre del Dios por quien se vive. Si Dios dejara de preocuparse de nosotros, la creación desaparecería, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante porque se habla también de medicina psicosomática, pero es más bien teórico lo que se habla, y con Santa Hildegarda sí que tenemos una medicina que también podemos llamar que sea psicosomática. Profesor Timur, por favor, cuéntenos usted cómo comenzó su camino con Santa Hildegarda. La historia de nuestra familia con Santa Hildegarda empezó hace más de 10 años. Yo he sido el médico de mi casa sin ser médico. Tengo una hija que ahora es médico, trabaja en Italia, pero yo he cuidado de mi familia porque tuvimos unas experiencias personales que nos decepcionaron un poco, o por decirlo suavemente, pero nos decepcionaron mucho de cómo funciona la medicina hoy en día. Y entonces pues yo he cuidado a mis hijos, por ejemplo, mis hijos tienen ahora entre 35 y 40 años y no están vacunados. En aquella época eso no era muy corriente, gente que pensábamos que las vacunas tenían sus pros y sus contras. Y entonces, pues mis hijos nunca han utilizado antibióticos porque los cuidaba yo de otra forma. Pero con buena intención me metí en muchos charcos de la nueva era, buscando medicinas alternativas. Y entonces, pues eso no, en aquel momento no éramos conscientes, pero en nuestra familia había un ambiente de discusiones, de tensión, la educación con los niños era difícil. Y hace, pues eso, unos 11 o 12 años, hicimos un retiro con un sacerdote, un discípulo del padre James Manjacal,
que es un sacerdote que es muy conocido en Centro Europa, a lo mejor en América menos. Es de la India, y es católico de la India, de los católicos tradicionales de allí. Hicimos un retiro y entonces nos dijo que todo esto de la nueva era lo teníamos que dejar. Nosotros le hicimos caso, nos dijo que nos confesásemos y entonces nos fuimos a casa contentos, pero preocupados porque todo lo que usábamos para cuidar la salud, pues no teníamos nada. Y entonces, unos amigos nuestros que les habíamos hecho un favor, nos regalaron el único libro que había entonces en español de Santa Hildegarda, que era el libro de las piedras que curan, que lo habían escrito dos altos oficiales del Ejército del Aire español. Y entonces en ese libro había mucha bibliografía. Pues yo todo lo que tenía una estantería llena de libros de la nueva era y los había quemado todos y entonces empecé a llenar esa estantería con libros sobre Santa Hilargarda, su medicina, su alimentación. Toda la vida he estado ilusionado con aprender alemán y por providencia he trabajado en Suiza y hemos trabajado también en Francia. Entonces podía leer en francés y en alemán sin dificultad. Y esa fue la forma en que Santa Hildegarda entró en nuestra vida y empezamos a utilizar sus remedios y nos encantaron. He explicado un poquito cómo entró en nuestra vida Santa Hildegarda. Juan Antonio, usted acaba de mencionar algunos de los beneficios que ella pinta para nosotros. Sobre todo, creo que entender su contenido teológico para la salud, porque a veces pareciera que se entra a un consultorio y el alma se queda fuera y entra solamente un cuerpo o una mente. Entonces, Santa Hildegarda nos ayuda a entender esto mejor. Sí, Santa Hildegarda, la medicina de Santa Hildegarda es una medicina integral. Para no decir tonterías, pues voy a leer, por ejemplo, esto, porque si no se me olvidarán cosas. Por ejemplo, en la medicina de Santa Hildegarda se actúa en el plano físico con la alimentación y estilo de vida correctos, que son las 6 reglas de oro de la vida, que hablaremos un poquito ahora después, y con los remedios que Santa Hildegarda indica para cada enfermedad. En la esfera emocional o plano psíquico, Santa Hildegarda habla de 35 pares antagónicos de factores de enfermedad o de salud, que en lenguaje tradicional sería los factores de enfermedad serían los vicios, los factores de salud serían las virtudes, cuyas influencias sobre nosotros podemos modificar con la gracia de Dios y nuestra voluntad. En el plano natural podemos equilibrar en nosotros los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, sabiendo que así influimos positivamente sobre nuestro entorno natural y social. En el plano divino podemos restablecer la relación mediante la oración y mediante la contrición, arrepintiéndonos de las cosas que hemos hecho mal. Y podemos restablecer la unidad con Dios Padre Creador, que nos mantiene vivos por amor. Y así alcanzaremos la armonía que proporciona la salud. Una verdadera curación supone, según Santa Hildegarda, un estado de salud general superior al que teníamos en el momento previo a la enfermedad. Me gustaría también considerar las 6 reglas de oro de la vida, que sería como si dijéramos lo que Santa Hildegarda nos recomienda para llevar una vida plena y saludable, ¿no? Entonces, la primera de las reglas es que tu comida sea tu medicina. Eso, si nos da tiempo, desarrollaremos algo más. Tengamos en cuenta los libros de Santa Hildegarda. Santa Hildegarda analiza muchísimos alimentos de origen animal, vegetal, y nos está diciendo qué correspondencia tienen, si son cálidos, si son fríos, si son húmedos, si son más bien aéreos. Y entonces tenemos que, para mantener la salud, para Santa Hildegarda nos dice que tu comida sea tu medicina. La segunda regla sería: utiliza para conservar y recuperar tu salud los remedios que te proporciona la naturaleza. De eso hablaremos un poquito en el libro Causa y Cure y en el libro de la física. Todos los remedios antidelgadas se han sacado de allí. Procura una alternancia natural de sueño reparador y ejercicio adecuado. Esa sería la tercera regla de la vida. Esto hoy en día, con las posibilidades que tenemos de poner la luz eléctrica, podemos hacer de la noche día. Esto es una causa de enfermedad. Si no nos adaptamos
a los ritmos de cada día, los ritmos que se llaman circadianos. No es lo mismo dormir, por ejemplo, 8 horas desde las 5 de la mañana en adelante, que dormir 8 horas a partir de las 10 de la noche o de las 9:30 de la noche. El cuerpo necesita descanso, pero también necesita el descanso a su debido tiempo. Luego, la cuarta regla sería: purifica tu cuerpo de sus toxinas mediante baños, saunas, ayunos y otros procesos de desintoxicación. Por ejemplo, extracción y análisis de sangre y de guardianos, escarificaciones con ventosas, saunas, baños. Eso sería. Y luego, la sexta regla de la vida es: ejercítate en cambiar tus rasgos negativos, los vicios, en actos generosos de amor, las virtudes, que te llenarán de alegría espiritual, de vitalidad y de humanidad. Pues estas son, dijéramos, las reglas en las que se basa la medicina de Santa Hidelgarda. Juan Antonio, desde que inició el conocimiento de Santa Hildegarda y luego pasó a conocer al doctor Estrello, y ese cambio de Alemania a Hispanoamérica, ¿nos puede contar un poco sobre eso? ¿Cómo ha sido esta travesía de llevar este mensaje? Sí, pues cuando conocimos a Santa Hidelgarda, al principio veíamos al doctor Estelo, que era el que escribía los libros, lo veíamos muy lejano, porque claro, bueno, solamente leíamos libros y aplicábamos remedios, ¿no? Y veíamos que funcionaban, los remedios que de Santa Hidelgarda funcionaban, y empezamos a recomendarles también a los amigos. Y bueno, como he dicho, yo tengo una hija que es médico y tengo 3 hijos, pero otra hija que en aquel momento estaba estudiando fisioterapia. Y bueno, yo ya había leído muchas cosas del doctor Steulo, lo llamé por teléfono. Hacían un curso para médicos de Santa Hidelgarda en francés. Él es alemán, pero también habla francés. Y entonces nosotros, a pesar de que podemos hablar en alemán también, pero nos manejamos muchísimo mejor en francés. Y entonces, pues nos inscribimos, le pedí permiso. Yo no soy médico, pero he sido experto en terapeuta Tomatís, en pedagogía de la escucha del doctor Tomatís, que es una técnica para ayudar a niños y adultos con dificultades, apoyándote en el canto gregoriano y la música de Mozart. Bueno, total, que me dijo que podía ir. Y entonces, cuando ya íbamos a ir a aquel curso, se suspendió por falta de participantes aquella vez. Claro, era un curso en francés en Alemania, pues era complicado. Yo tenía ya los billetes de avión, las reservas de hotel, lo tenía los trenes, lo tenía todo. Y entonces lo llamé y le dije que nos hacía una faena terrible. Y entonces el doctor Estelo dijo: pues mire, les puedo dedicar un día. El curso iba a durar 3 días. Nos dijo: les puedo dedicar un día exclusivamente a ustedes si vienen. Bueno, tuvimos allí todo el día con él, hubo una buena relación. Y al final del día me dijo: mire, he publicado este libro en México, que era el Manual de Medicina de Santa Delgarda, y si usted me lo puede publicar en España. Y yo le dije: bueno, yo pues lo voy a intentar. Yo no tenía mucha relación con el mundo de la editorial y esto, pero bueno, le dije: lo voy a intentar. Y quedamos así. Luego llego a casa, reviso el libro, el original en alemán y el libro que habían traducido en México, y horrorizado le mandé una carta y le dije: mire, si quiere publicar este libro en español, tengo que traducirlo de nuevo, porque la persona que lo había traducido era una persona, yo no la conozco, no he tenido ninguna relación, pero esa persona había hecho una labor de poda impresionante. Todo lo que era espiritual y todo lo que podía chocar a un agnóstico o a un ateo, eso lo había podado del libro. Y claro, un libro de Santa Hidelgarda, habiendo podado toda la parte espiritual, no tenía ningún sentido. Y entonces, bueno, pues lo traduje. Después todo fue providencial, porque una vez que yo había traducido el libro, llamé a la editorial que había publicado aquel primer libro de Las piedras que curan, que sigue estando publicado. Y bueno, al cabo de 2 horas, el director me estaba llamando por teléfono y entonces me dijo: estoy muy interesado en este libro y venga usted a Madrid. De mi ciudad a Madrid hay 300 kilómetros, pues fui a Madrid, y a partir de ahí pues hemos publicado todos los libros que hay ahora en español. O sea que en América los libros son fáciles de conseguir en casi todos los países, porque
La editorial Libros Libres tiene una comercializadora que se llama Ocio Hispano y son fáciles de conseguir. Que ya una vez que habíamos publicado sus libros, conseguimos que el doctor Estelo viniera a Madrid y dio 3 cursos de medicina para médicos, también para enfermeros, enfermeras y para gente interesada, porque hoy en día tampoco hay tantos médicos todavía que se quieran formar, ¿no? Y entonces, cada 6 meses vino el doctor Estelo, cada vez venían unas 30 personas, el primer y el segundo nivel, y luego volvimos a hacer otra vez el primer nivel, pero no lo grabamos. Ese fue un fallo gordísimo. Y entonces, pues hubo médicos que vinieron de México, de Colombia, y muchos de España, algunos de otros países. No recuerdo si también había de Panamá. Bueno, total que en esos cursos, pues empezó la difusión también. Pero después nos dimos cuenta que en los tiempos que corren era mucho más eficaz hacer algo que pudiera ser online. Y entonces vino el doctor Van Hecken, que después del doctor Stellus ahora es el médico más antiguo que sigue practicando con mucha experiencia la medicina de Santiago Garda en Bélgica. Y entonces el doctor Van Hecken vino, dio 2 cursos de medicina de Santa Hidelgarda, ahí sí que los grabamos. Él habla en francés y yo le traduzco, y entonces esos cursos están puestos en línea, se puede uno meter en Aula Mucha Vida o en la página de Casa Santa Hidelgarda, y además hemos visto también la necesidad de hacer cursos monográficos, y hay unos cuantos cursos también monográficos. Entonces, en estos momentos existe la posibilidad, sin venir a España, que es muy caro, de tener una formación inicial sobre la medicina y la teología y la filosofía de Sánchez del Garda con estos cursos online. Excelente. También estamos aprovechando que los otros cursos han funcionado muy bien, pues hemos hablado con el doctor Esteulo y a lo mejor puede venir en el mes de junio a grabar su curso de medicina el doctor Esteulo online. Y en esta experiencia que hay, en este camino que yo entiendo, usted, si bien no es médico, ya parece un naturópata. Por favor, cuéntenos algunos de los casos más sorprendentes que usted ha visto de la gente que se ha recuperado, que se ha mejorado utilizando estos consejos de Santa Hildegarda. Pues de la experiencia personal nuestra, ¿eh? Una vez fuimos sobre las 8 de la tarde, aquí en España se cena muy tarde, se cena sobre las 9:30, esto no está bien, pero 9:30 o 10, ¿no? Y fuimos a casa de unos amigos a visitarlos, no íbamos a cenar con ellos, pero íbamos a estar un ratito con ellos. Y entonces entramos allí y mi amigo mide 1,90, es un armario grandote, ¿no? Y entonces abre la puerta y le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que hemos ido esta tarde 2 veces a urgencias, porque resulta que me están dando unas taquicardias que me muero y ahora me parece que me va a volver a dar. Llevaba 1 hora y media en su casa, eran las 8 de la tarde. Mientras estábamos hablando le dio otra vez la taquicardia. Y yo no me paseo por ahí con lajas de Santa Hidelgarda, pero yo llevo siempre una bolsa con la documentación y tal. En mi bolsa llevaba una laja de jaspe. Y entonces le dije, toma, ponte por favor esta laja de jaspe junto al corazón, te lo sujetas y si se te calienta mucho, te la sacas y te la vuelves a poner. Y al cabo de 5 minutos, dice, oye, pues me encuentro bien, se me ha pasado. Y dice, toma, muchas gracias. Digo, hombre, por favor, por lo menos quédatela esta noche, porque a ver si a las 3 de la mañana te tienes que ir otra vez a urgencias, ¿no? Se la quedó, pero para que veamos cómo somos la gente, al cabo de una semana nos volvimos a ver, me devolvió la laja de jaspe y me dijo muchas gracias. Dice, ¿qué tal te fue? Dice, muy bien, muy bien. Dice, ya no me dio más, esa noche ya no me ha vuelto a dar, muy bien. Y ni siquiera me preguntó, ¿dónde puedo conseguir una? ¿Me la regalas? Nada, simplemente me dio las gracias y ya está. Así es la gente, o así somos la gente. Pero bueno, y luego tenemos una amiga, Rosa, que ya es muy mayor, pero cuando tenía 80 años, pues tenía mucho problema era la artrosis y artritis, le dolían mucho todas las articulaciones, pero en la mano le salió como una especie de huevo de paloma, un bulto aquí que le impedía mover la mano, vamos, estaba muy fastidiada, con muchos dolores, y ya sabemos, en la medicina normal, académica, pues bueno, hay inyecciones contra el dolor, cortisona, lo que sea, pero no solucionan el problema.
Y entonces le hablamos del caldo de pie de ternera, le llevamos a su casa para que tomara y estuvo tomando caldo de pie de ternera intensivamente durante 2 semanas. El huevo este se le reabsorbió y las manos las pudo volver a mover. De tal manera que sus hijos tenían una fábrica de alimentos cárnicos. Cuando vieron cómo su madre había reaccionado con el caldo de pie de ternera, hablamos con ellos y accedieron a hacérnoslo industrialmente. Y entonces ahora tenemos en España caldo de pie de ternera hecho de forma muy fiable. No son patas de crianza biológica porque en España la ganadería ecológica no hay mucha, pero todos los demás ingredientes sí. Y es en estos momentos el único producto que fabricamos en España, porque los demás hay que traerlos de Alemania o de Austria. Y la gente está encantada con las maravillas que le supone tomar el caldo de pie de ternera. Y otro ejemplo, si allí en sus países hay viñas o parras de uva, en primavera se corta el sarmiento, empieza a caer gotas, savia de vid. Si ponemos un frasquito y lo sujetamos con una cuerda, con una cinta adhesiva, tiene que ser en primavera y si es posible en la luna llena, pero si no, en toda la primavera. Y hay que recoger ese líquido maravilloso, la savia de vid, desde las 6 de la mañana hasta antes de las 12 de la mañana, hasta las 11:30 o así. Y eso es savia de vid pura. Pues tenemos una amiga que tiene muchísimos problemas. Su retina está como si estuviera llena de agujeritos. No sé cómo se dice eso en términos médicos. Y yo tengo un par de parras. Cada año le recojo savia de vid porque ella vive en Madrid, en una gran ciudad, y allí no puede hacerlo. Y el oculista que la lleva está sorprendido de ver que su evolución no solamente no empeora, sino que está mejorando, simplemente con la savia de vid. Hay también otros remedios para los ojos, pero en la savia de vid es algo que podríamos, eso sí que pueden tener todos. Si se recoge savia de vid, solo dura un año guardándola en la nevera, pero a partir de la savia de vid hay otro remedio que es savia de vid con aceite de oliva. Y entonces este remedio va muy bien para las otitis de los niños y los adultos. Y este sí que se guarda fuera de la nevera, se puede guardar un par de años. Bueno, pero no podemos explicarlo todo con tanto detalle. Pero más casos, por ejemplo. Tengo otro amigo, nos queremos mucho, y él vive en el campo y trabaja bastante en el campo. Y entonces tiene una hernia inguinal. Y ya se iba a operar porque ya no le quedaba más remedio. Y porque él es muy aficionado también a Santa Hildegarda, buscamos que hay el vino de marrubio, que es una hierba, y luego también comer carne de cabra, de cabrito. Y lleva 3 meses haciendo esto y dice: "Creo que no me tendré que operar", porque nota una mejoría enorme simplemente con el vino de marrubio y con la carne de cabra. Come todos los días un poquito de cabrito, todos los días. Y luego está el maravilloso vino de perejil, que hemos tenido muchas experiencias, personas que tenían un 40% de capacidad cardíaca y que después de tomar vino de perejil con constancia, pues les ha aumentado bastante, quizá un 20, un 25%, y pueden llevar una vida casi normal que antes no podían. Y ya para terminar con las anécdotas, pues hablemos de los comprimidos de galanga. Eso sí que llevamos todos los amigos de Salte del Garda que podemos conseguir, sí que llevamos siempre un frasquito con comprimidos de galanga encima. Y si a alguien le da una angina de pecho o incluso un ataque cardíaco, si toma galanga en ese momento, el doctor Esteblo ha comprobado, y nosotros también lo comprobamos con el caso de la madre de una amiga nuestra, que la galanga permite sobrevivir a esas personas mientras llegan al hospital, que a lo mejor no hubieran llegado vivas al hospital. Bueno, pues estos son algunos de los remedios. Es que hay muchos y funcionan muy bien. La dificultad es conseguirlos a veces en América. Pero bueno, por ejemplo, la espelta, que sería el pilar de la medicina Santa Delgada, ya hay espelta en México, ya creo que hay espelta en Colombia, hay espelta en Argentina. Unas amigas nuestras que van a venir ahora a la semana de ayuno y oración se llevarán espelta para plantarla en Costa Rica. Bueno, si uno se lo propone, la espelta es algo que debería extenderse por todo el continente porque es un alimento maravilloso.
Y para continuar con la entrevista, hemos visto la posibilidad de ver tantos remedios interesantes y vivimos en tiempos de mucha incertidumbre. Entonces también hay remedios para el nivel mental, espiritual, no solamente el físico. Profesor, ¿qué puede ofrecernos Santa Hildegarda con su visión integral del ser humano? Pues Santa Hidelgarda, hemos comentado un poquito las 6 reglas de oro de la vida. Entonces, por ejemplo, vamos a comentar lo que es una semana de ayuno y oración, ¿no? Que no es que sea todo el año así, pero esa semana es muy importante, es muy interesante. En una semana de ayuno y oración, el ayuno consiste en comer el desayuno de Sabermus, que es el desayuno, dijéramos, que sería normal, que es con copos de espelta, granos de espelta, manzana, canela, miel, etcétera. Es realmente una verdadera medicina. Ahora no tenemos tiempo aquí de explicarlo, pero las propiedades de la canela, las propiedades del pelitre, las propiedades de la galanga, las propiedades de las almendras, en realidad es un alimento medicina, ¿vale? Y después, en esa semana, la comida del mediodía y por la noche, la cena, es solamente sopas vegetales, si acaso con un poquito de sémola de espelta o con copos de espelta. Eso es la parte, dijéramos, de alimentación. La gente puede hacerse una escarificación con ventosas porque la doctora Isabel Bellostas está allí toda la semana con nosotros. La gente también puede hablar con la doctora Isabel y comentarle sus problemas de salud, porque ella está allí para eso. Y tenemos misa diaria, adoración a Santísima todos los días y estamos teniendo estos últimos años la suerte que viene una familia de 3 personas que se convirtieron y que se dedican a expandir el canto gregoriano dentro de la iglesia. Y entonces vienen y nos dan talleres de canto gregoriano y cantamos la hora de prima y la hora de completas en gregoriano y la adoración eucarística, rezamos el rosario también en latín y cantamos las letanías en griego. Y entre estas actividades hay también charlas de alimentación, de salud, de Santa Hidelgarda. Bueno, pues eso sería el planteamiento. Una persona que quiera organizar su vida tendría pues que, como hemos dicho, que la comida sea de medicina, que los remedios sean naturales, que tenga una alternancia de sueño y descanso, que purifique su cuerpo. La sanación intestinal también es una purificación del intestino, ¿eh? Y finalmente la parte espiritual, la parte de la relación con nuestro creador. Y en esta parte el ayuno tiene un papel fundamental, parece, ¿no? Sí, el ayuno se puede hacer también en casa. Es más divertido hacerlo en grupo, claro está, y con una dirección médica. Bueno, por ejemplo, la Virgen de Medjugorje nos dice que ayunemos miércoles y viernes, ¿no? Pero bueno, el ayuno siempre ha sido una práctica saludable. Entonces, recomiendan dedicar algún día a la semana a, si es posible, no comer ni carne ni pescado, comer de una forma más liviana. Es decir, darle también al cuerpo la posibilidad de descansar un poco al sistema digestivo, en ese sentido, sin pasar hambre. Muy bien. Entonces, hemos visto también el aspecto integral que Santa Hildegarda aporta a la salud, que ahora cuando hablan de integral incluyen solamente el cuerpo y la mente y el alma queda fuera, como decíamos hace un momento. Exactamente. Como decía, en el plano divino, restableciendo la relación con el Señor. Y como dice Santa Hidelgarda, una verdadera curación nos pondrá en un estado de salud general superior al que teníamos en el momento previo a la enfermedad. Si tenemos un problema físico que tiene normalmente es un aviso de que algo está yendo mal y no buscamos las causas espirituales y psicológicas que hayan podido desencadenar ese problema físico, entonces no llegaremos nunca al fondo del problema. Por ejemplo, con todas las enfermedades autoinmunes, que en principio para la medicina no tienen solución, pues vamos a ver, si nosotros miramos a ver cuál puede ser la causa que está desencadenando o está manteniendo este problema, el doctor Strébulo dice que muchísimos pacientes con enfermedades que estaban clasificadas como crónicas, que podemos decir que es sinónimo de incurable. Claro, una cosa crónica es una cosa incurable, ¿no? Entonces él habla de romper la incurabilidad, no porque haga milagros,
sino porque realmente se pueden, vamos a ver, una cosa muy atrevida que la gente se va a escandalizar a lo mejor, pero no. El doctor Steblow afirma que en toda su experiencia de todos estos 50 años de práctica médica, ha podido hacer que muchísimas personas que eran intolerantes al gluten de trigo o eran celíacos directamente, hayan podido hacer un régimen de transición y hayan podido volver a comer espelta tranquilamente. Que en principio la espelta también tiene gluten. Es diferente que el gluten del trigo, pero tiene gluten. Entonces, él cuenta la anécdota de una señora alemana mayor que siguió sus consejos y en 3 meses o 4, pues su situación cambió con una sanación intestinal, con un régimen, y entonces esta señora empezó a comer espelta tranquilamente en todas sus formas. Y muy contenta les escribió una carta a la Asociación de Celíacos Alemana diciéndoles, mire, he descubierto esto, yo era celíaca, ahora ya puedo comer toda la espelta que quiera, me he sanado mi intestino y ¿por qué no contactan ustedes con el doctor Stelo y él les explicará cómo se puede hacer esto? Porque muchísimas personas se beneficiarían. Y recibí una carta diciendo, como usted ya no es celíaca, según usted afirma, la damos de baja en la asociación y adiós. Y así fue la cosa. Entonces, quiero decir que hay todavía mucho, es muy difícil. Y aquí, por ejemplo, a mí me han dicho, ¿por qué no va a tal clínica que son católicos? Y yo les he dicho, pues porque el ser católico no quiere decir que uno tenga la mente completamente abierta. Hay veces que se tiene la mente bastante cerrada a pesar de ser católico. Así es. Y es increíble la historia de la señora celíaca porque toda enfermedad y con tantas familias sufriendo por enfermedades que se consideran incurables, uno ve la importancia de difundir este mensaje cada vez con más personas. Y la importancia también de este tipo de reuniones, de estas oportunidades puede darse pie a que podamos difundir. Siempre conocemos a alguien que está sufriendo por enfermedades, si es que no somos nosotros mismos. Profesor Timor, y en el aspecto alimenticio que usted decía, que es como un pilar fundamental en la medicina legardiana, en su experiencia, ¿cuáles son los errores que mayormente se cometen al momento de la alimentación en nuestra dieta hoy en día? Sí, lo más llamativo es que para Santa Hidelgarda el estómago funciona como una caldera. Hace comparación. Entonces, si una caldera, por ejemplo, de carbón o de leña, le echamos agua a la caldera que está funcionando, pues entonces la caldera produce mucho humo, baja la temperatura y es muy difícil volverla a poner en marcha. Ella recomienda que no comamos alimentos crudos, pero sobre todo que nunca empecemos una comida con alimentos crudos. Por eso, ella, por ejemplo, considera que una lechuga sin aliñar es un alimento crudo y ella dice que vacía el cerebro, pero que si esa lechuga la aliñamos con un poquito de vinagre, de vino, con un poquito de aceite, ella prefiere que no sea de oliva para comer, la oliva la reserva para remedios, pero bueno, con un poco de aceite de girasol u otro tipo de aceite y le echamos un poquito de sal y un poquito de azúcar también para que ningún sabor predomine, entonces la dejamos, la removemos bien la ensalada y la dejamos 20 minutos antes de comerla y entonces dice que esa ensalada ya está temperada, está predigerida y que entonces además si le añadimos unos granos de espelta cocidos, que previamente habremos cocido, entonces eso es un alimento para el cerebro. Entonces la importancia de no comer alimentos crudos e incluso las frutas ella recomienda, aunque sea un minuto de cocción, sumergirlas en agua hirviendo y luego sacarlas, para que no estén completamente crudas. Los únicos alimentos crudos que ella dice que se pueden comer son las castañas, los membrillos y el hinojo. El bulbo de hinojo se puede comer crudo en ensalada si se quiere también, y cocido también, ¿no? Pero los demás alimentos recomienda que estén cocinados, temperados por el fuego, por el calor. Por ejemplo, comer cereales crudos, por ejemplo, copos de cereales crudos, además de los problemas que puedan tener ahora los cereales por culpa de algunas compañías que nos están poniendo venenos en la comida, de la espelta eso no sucede porque no necesita ni pesticidas ni plaguicidas, no necesita problemas de ese tipo. Pues bueno, además de eso, los cereales crudos tienen sales que se llaman fitatos, que son sales del ácido fítico.
Y este ácido fítico lo que hace es que nos impide asimilar los nutrientes. Y entonces las personas que comen crudo, de tipo cereales crudos, están haciendo problemas en su alimentación. Y luego, por ejemplo, las personas que comen, los veganos que comen muchísimas cosas crudas, en lugar de digerir esos vegetales crudos, fermentan y producen alcoholes. Y hay vegetarianos muy estrictos que nunca han probado una gota de alcohol, que tienen cirrosis hepática por los alcoholes que ellos mismos han producido en sus digestiones, que no son digestiones, que son fermentaciones. Luego Santa Ildegarda, esa es una parte que la gente se queda un poco escandalizada, pero bueno, Santa Ildegarda recomienda no comer los venenos de la cocina. Vamos a ver si se me entiende bien. La alimentación según Santa Ildegarda se puede utilizar solo para alimentarse y mantenerse uno en buena salud, o cuando uno está enfermo, tiene que seguir un régimen estricto, que ahora no tenemos tiempo de detallar todos los regímenes, pero hay un libro que se llama Curar por la alimentación que tiene 500 páginas, editado en libros libres del doctor Estelo, que lo he traducido yo, y allí hay muchísima información. Pero la alimentación tiene que ser sin obsesionarse. Es decir, solamente un enfermo que quiere recuperar su salud tiene que llevar un régimen súper estricto. Los demás, sabiendo que esos alimentos son menos saludables que otros, si un día vamos y nos invitan a comer a cualquier sitio y nos dan a comer algo que Sánchez Delgado desaconseja, o bien decimos que no tenemos apetito y no nos lo comemos, pero no armamos ningún jaleo, o nos lo tomamos y no hay otra cosa para comer, pues nos lo tomamos. Por ejemplo, los venenos de la cocina son el puerro, porque ella dice que el puerro es como un alimento que produce como una hoguera repentina, como si quemásemos azufre, y nos altera el equilibrio de los humores. Lo mismo dice del melocotón, durazno para según qué países. De la ciruela dice que es peor que una mala hierba, porque altera el equilibrio de los humores. Evidentemente, una persona que esté sana, si va a un sitio y le ofrecen ciruelas, pues si se come 2 o 3 no se va a morir. Pero un enfermo que tenga que recuperar la salud no se puede estar comiendo todos los días ciruelas porque le gusten mucho. Se me entiende la idea. No sé si me he explicado bien. Luego, tampoco es muy sano las plantas solanáceas. Eso no lo dijo Santi Delgarda, pero los médicos actuales lo han comprobado. Las patatas, sobre todo si están verdes, no deberíamos consumirlas porque se vuelven tóxicas. Y luego en la piel de las patatas hay lectinas también. Tenemos también los tomates, los pimientos y las berenjenas. Esos alimentos para los enfermos deberían de no ser utilizados. Y bueno, el café irrita el sistema nervioso y es muy ácido. Hay una serie de alimentos que, dijéramos, en nuestra alimentación, como principio, los deberíamos de eliminar. Muy bien, nosotros en estas tierras, acá en América, hay algunas cosas que podemos conseguir todavía para llevar los remedios antilegarda en su máximo esplendor, por decirlo de alguna manera, y sobre los recursos que podríamos utilizar para salvar de alguna forma nuestra salud sin recurrir a fármacos y llevar los consumos antilegarda a nuestras tierras. ¿Qué aconsejaría en el caso de que no encontremos todos los ingredientes? Hay muchos elementos que todavía en América son difíciles de conseguir. Santa Idelgarda vivía en Europa, entonces nombra muchísimos alimentos que en América no están, o plantas que no soy una autoridad para darlo de forma definitiva, pero yo aquí recomendaría que la medicina natural que han tenido cada uno de ustedes en sus países, la herboristería, las plantas, la fitoterapia de América, lo que siempre ha sido bueno para nuestros abuelos, para lo que siempre nuestras madres y abuelas, o que son las que más guardan las tradiciones, nos han curado con esos remedios, mientras no tengamos otros, no hay por qué despreciarlos. Son muy interesantes, nos han permitido vivir a nuestras sociedades y llegar hasta el día de hoy. Entonces, no hay que despreciar, porque además muchos remedios de Santa Hidelgarda, ya digo, son difíciles. Y exportar desde España a América es muy complicado, las aduanas son muy complicadas. Pero un doctor hildegardiano, por ejemplo,
que viviera en una comunidad, en un pueblo, en un sitio, si él practicase la escarificación con las ventosas, que se puede hacer si es necesario, se puede hacer una vez al mes, si fuera necesario, y practicase la extracción de sangre según Santa Hildegarda, que se puede hacer, en principio se recomienda hacerlo una vez al año, pero se podría hacer hasta 4 veces al año si la persona está muy enferma. Con esos 2 procedimientos de desintoxicación y con una regla de vida, es decir, el sueño organizado, el trabajo, el descanso, podría mantener a la comunidad, a su gente, con buena salud en el 90% de los casos. Y además utilizando los remedios que ya se conocen en cada lugar. Los doctores de allí, si tienen una formación en medicina tradicional de cada país, pues hay plantas que se han utilizado siempre para la salud. Entonces, mientras, mientras se obtengan otras cosas, vamos a ver, las plantas fundamentales de Santa Delgada son el pelitre y la galanga. La galanga es muy fácil o bastante fácil de conseguir en las tiendas de especias de los orientales. Si hay en el país especias de los indios o hindúes o pakistaníes, galanga tienen, suelen tener. El pelitre es más difícil, pero seguramente habrá plantas en la fitoterapia local que estimulen el sistema inmunitario. Lo que hace el pelitre es que modula el sistema inmunitario y ayuda a eliminar todos los tóxicos, ¿no? El pelargonio es una clase de geranio. Si no tenemos pelargonio, pues cualquier genario nos podría servir. El pelargonio mezclado con la nuez moscada y con el pelitre es los polvos antigripales de Santa Delgada y porque el doctor Van Hecken recuerda que en África del Sur utilizaron geranio local y les funcionó lo mismo. Cereales, pues el trigo si fuera bueno, si fuera el trigo no estuviera traficado, pues en la época de Santa Delgada el trigo era después de la escuelta era el mejor cereal, pero la avena, si no está traficada, pero la avena ella la desconseja para los enfermos, para los sanos sí, pero no para los enfermos. Y luego el cereal tradicional de ustedes es el maíz, pero claro, el maíz que no esté genéticamente modificado, porque si no tenemos un problema. Entonces, cada persona en su país, mientras esto evoluciona, que está evolucionando bastante rápido, porque la espelta, desde que empezamos nosotros hasta ahora, en varios países ya se está cultivando. Pues utilizar los remedios locales. Excelente, y ya nos estamos acercando al cierre de esta reunión. Entonces, hay una posibilidad de que en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué consejos que usted daría para las personas que nos escuchan y que quieren tener claridad en qué hacer, como los primeros pasos para empezar con un régimen de acuerdo a lo que Santiago aconseja? Una cuestión, no es por hacer publicidad porque no podemos enviar nada a América, pero si se meten en la web Casa Santa y Delgarda, Ujú. allí tienen muchísima información, las sopas de ayuno, las recetas, cómo se hace la vermouth, cómo se hacen las galletas de la alegría. Tienen muchísima información que pueden pasar horas investigando. A nosotros nos ha costado, no sé si miles, pero muchísimas horas el volcar allí toda la información. Y luego en los productos, en la parte de la tienda, que desgraciadamente no podrán comprar, pero sí que pueden mirar, hay muchísima información de los productos que hay en la web y los consejos del doctor Strelov, del doctor Van Hecken. Y luego también hay un glosario en la página, un glosario que está organizado por indicaciones y por remedios. Entonces, si uno, por ejemplo, dice indicaciones y dice dolor de muelas, entonces va a dolor o a muelas y entonces allí le dice, Santa Delgada recomienda, porque Santa Delgada tiene un remedio que es muy eficaz, que son con hojas de verbena y otra planta más fácil de encontrar. Entonces, hacer como un rulo y se pone donde está la caries o el dolor de muelas y se suele pasar rapidísimamente. O para el cuidado de los dientes, por ejemplo, para el cuidado de los dientes es una recomendación que podemos hacer desde ya. Por las mañanas nos tenemos que enjuagar la boca con agua fresca y si en nuestro país el agua del grifo
no sale fresca, pues de la nevera. Hay que enjuagarse la boca con agua fría, con agua fría. Y inmediatamente después, si queremos, nos cepillamos con esa agua, misma agua fría. El sarro se cae solo, es milagroso. O sea, solo con el agua fría por la mañana en ayunas, los dientes se mantienen blancos y limpios y bonitos, y el sarro se cae solo. Hay personas que llevan varios años sin ir al dentista a quitarse el sarro, y antes tenían que ir cada 6 u 8 meses. Y es milagroso. Y si tenemos un problema, por ejemplo, que algo se nos ha metido una espina, o hemos comido carne y no nos hemos limpiado bien porque no estábamos en casa, y nos empiezan a doler las encías o la boca, entonces está el vino con cenizas de sarmiento. Eso también se puede hacer en casa. Si tenemos parras o tenemos sarmientos, en primavera mejor, cuando se hace, bueno, cuando se hace la poda, quemamos los sarmientos y guardamos esa ceniza. Y se ponen 12 gramos de esa ceniza en 1 litro de vino blanco, o 6 gramos en medio litro. Y eso se utiliza como colutorio antes de irse a la cama. Un sorbito de 20 o 25 mililitros. Se enjuaga uno bien la boca, con el cepillo moja ese vino y se limpia bien los dientes, y luego lo escupe y nos vamos a la cama con ese sabor que no es desagradable. Y eso, al día siguiente tenemos las encías perfectas, sin dolor y sin molestias. Muchos consejos, qué maravilla. Sí, lo que Mm, pasa que la primera vez uno se abruma un poco porque dice: "¿Y ahora qué?". Yo recomiendo empezar con un par de cosas, y luego ir poco a poco, añadiendo más. No se trata de empezar, voy a poner 10 cosas en marcha, no, poquito a poco. Porque el cáncer, por ejemplo, Dante Delgarda dice 5 señales que 20 años antes de tener un tumor nos están avisando de que vamos a un precipicio. Y el doctor Steblo le llama semáforos. Si nos vamos saltando los semáforos en rojo, al final podemos caer en ese precipicio que sería el tumor. Entonces, la verdadera detección precoz del cáncer estaría en los síntomas que se producen tanto a nivel del sistema respiratorio, del sistema circulatorio y corazón, sistema digestivo, problemas de tipo reumatoide, debilidades de estar siempre con catarros. O sea, eso lo hablaremos, si en otra reunión lo podemos hablar con más detalle. Pero, y luego, una vez que el cáncer se ha producido y la persona ha sido operada, ahí, si se toman lentejas de agua, la posibilidad de recidivas los 5 años siguientes, que son muy peligrosos, con las lentejas de agua, el porcentaje es mínimo, y el porcentaje de supervivencia es máximo. Y luego está, por ejemplo, en la época temprana, si una señora tiene un nódulo o un bulto en el pecho, el bálsamo de violetas lo reduce si se cogen en época temprana y los elimina. Con Santa Hidrada hay maravillas. Maravillas. Creo que aquí muchos podríamos compartir testimonios positivos respecto a eso y quizás podremos dejarlo para una reunión próxima. Profesor Timora, usted nos deja realmente con una visión fascinante de Santa Hildegarda y su impacto en nuestra salud. Para cerrar, ¿usted podría compartir un mensaje final para nuestros oyentes que quizás nunca habían escuchado sobre el legado de Santa Hildegarda? Sí, yo pienso que la providencia ha hecho que la medicina de Santa Delgarda se empiece a conocer ahora, porque en estos momentos la crisis de la sociedad es global en todos los aspectos, ¿no? Y la medicina le pasa lo mismo. Había preparado una cosa que me había gustado. Nos tenemos que dar cuenta de que nosotros no somos independientes de nuestro creador, y que nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios, y que no podemos prescindir de esa parte. Y esa es el papel importante que tiene que desarrollar la medicina de Santa Hildegarda. Decirle a la gente que no somos un coche, que se nos estropea el radiador y nos lo cambian, o se nos estropea el alternador y nos ponen otro. Nosotros tenemos una misión en la vida y nuestra finalidad es ir al cielo con el Señor. Y entonces, en ese camino hay que encuadrar la salud y la enfermedad, ¿no? En el Eclesiástico, en la Escritura, hay un trocito que me gusta mucho: honra al médico porque lo necesitas, pues el Altísimo es el quien lo ha hecho. Porque de Dios viene toda medicina. El Altísimo creó de la tierra los medicamentos, y el hombre prudente no los desecha.
La virtud de los medicamentos pertenece al conocimiento de los hombres. El Señor se lo ha descubierto para que le glorifiquen por sus maravillas. Con ellas cura y mitiga los dolores, y el farmacéutico hace composiciones suaves y forma ungüentos saludables. Con ellas cura y mitiga los dolores, porque la bendición de Dios está extendida sobre toda la tierra. Hijo, cuando estés enfermo, no te descuides a ti mismo. Ruega al Señor y Él te curará. Apártate del pecado, endereza tus acciones y limpia tu corazón de toda culpa. Que sea perfecta tu oblación, y entonces es cuando tienes que llamar al médico. Pues lo ha puesto el Señor, y no se aparte de ti porque su asistencia es necesaria. Y Él rogará al Señor para que les conceda lograr alivio y salud por el tratamiento. Es muy bonito y parece que esté describiendo cómo es la medicina de Santa Hildegarda. Hermoso. El Eclesiástico, capítulo 38. Gracias por compartir, es un pasaje hermoso y creo que aquí a todos los médicos se les hinchó el pecho de orgullo. Para quienes quieren saber más, pueden seguirnos en nuestras próximas entrevistas. Recuerden que la salud es un don que podemos cuidar con estos consejos que Dios nos ha regalado. Nos encontramos en la próxima entrevista y que Dios nos bendiga.